Bien, bueno, pues entonces os decía que si alguien tenía algún problema con que se grabara la clase, pues que lo dijera ahora, porque la idea es que la podáis tener para poder volverla a ver, ya que tenemos esa facilidad, pues si quisierais volverla a ver en cualquier momento lo podríais tener, así como cualquier compañero que no haya podido conectarse hoy, por lo que sea, pues la puede tener disponible, ¿de acuerdo? Bueno, el formato de la clase es parecido a lo que hicimos ya la semana pasada. Vamos a trabajar, como siempre, con la página de FBD Docs. Ahí vais a tener un guión, tanto para las sesiones de teoría como para la de práctica. Y entonces, con este guión, pues os irá indicando un poco lo que vamos a hacer, aunque básicamente, pues como la semana pasada, tenemos un pequeño vídeo de introducción del tema. Hoy empezamos un tema que es un poquitín más denso, en el sentido de que tiene un contenido teórico relativamente importante, pero luego además da pie a hacer nuevos ejercicios. Con lo cual, lo que vamos a hacer es que vais a ver este vídeo introducción, son 15 minutos, veréis que se corta, se parece como que se corte a mitad de la clase. Efectivamente, estaba hecho para eso, porque era la primera parte de una clase. Y entonces, lo que podéis hacer es ver el vídeo. Si tenéis alguna duda durante el vídeo, yo, como siempre, estaré yo en el chat para que podáis ir consultándome cosas. Tendréis un mini cuestionario, igual que la semana pasada, al finalizar el vídeo, que también lo podéis hacer. Y luego, a las 9:30, yo seguiré con la explicación del tema, ¿vale? Entonces, no os preocupéis si veis que se corta así de una manera abrupta, porque yo voy a retomar esa explicación. Digamos que lo que hemos hecho ha sido meter en el vídeo contenidos que más o menos podían estar enlatados, y dejamos para más adelante una explicación que puede tener ya un poco más de desarrollo, porque ya se trata de resolver ejercicios. Y luego, esto lo haremos de 9:30 a 10, y luego a las 10 ya comenzaremos con el taller de ejercicios, que en realidad se basa en lo mismo, ¿vale? Son los ejercicios que hemos explicado en la primera hora, pues ya iremos haciendo, pues siempre con el formato este en el que vosotros vais trabajando y vamos resolviendo entre todos los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se escucha ahora bien? Que tengo ahí alguno que dice que no se oía. Germán, ¿se escuchamos bien ahora? Vale, bueno, pues entonces ahora yo voy a cerrar el micro y os dejo que entréis, que visualicéis, primero que leáis el guión de la sesión 9, visualicéis el vídeo, hacéis el mini cuestionario, y cuando terminéis me vais avisando por el chat y comenzaremos con la clase. Venga, hasta ahora. Bueno, pues habéis visto que este es un tema, es un poco diferente de lo que hemos visto hasta ahora, pero es un tema fundamental para poder entender cómo se construye y cómo funciona un lenguaje relacional como SQL, ¿vale? Entonces veis cómo Code lo dejó todo bien atado desde el principio. No solamente le dio un formalismo matemático a toda su propuesta, que ya comentábamos que es la base para que sea uno de los modelos que ha perdurado en el tiempo para las bases de datos, y además mucho tiempo, ¿no? Los 50 años que lleva en danza todo esto, pues es sin duda debido a que tuvo un formalismo muy fuerte desde el punto de vista matemático, y que se ha trasladado también incluso a la forma de construir los lenguajes de consulta. Entonces, bueno, podéis ver cómo álgebra relacional es la base para muchas de las operaciones que vosotros habéis podido manejar en SQL. Entonces, además de que teóricamente es un lenguaje importante, también es importante que cogáis soltura con él, porque todo lo que aprendáis desde el punto de vista de álgebra relacional os va a servir para construir mejores consultas en SQL, y vais a entender un poquitín mejor cómo funciona SQL, ¿vale? Por eso tenemos este tema aquí. Vamos a hacer
ejercicios de resolver problemas de consultas efectuadas sobre álgebra relacional. Bueno, voy a pasar muy rápidamente por todas estas transparencias que ya habéis visto, simplemente para que sirva un poco para reforzar, ¿no? Veis como el álgebra relacional no estaba solo, que iba con dos lenguajes más, o un lenguaje con dos variedades, que es el cálculo relacional, y que se dice que todos ellos son lenguajes relacionalmente completos porque sirven para expresar cualquier consulta dentro del modelo relacional, aunque al final solamente hay uno que se considera computacionalmente completo, que es el SQL, o sea, realmente tiene capacidades computacionales. Son lenguajes cerrados porque todo lo que construyen se basa en conjuntos como operadores y lo que obtienes como resultado vuelve a ser un conjunto, ¿no? Esto pues, nos permite empezar trabajando con tablas, operadores que entran operandos, perdón, que entran a los operadores en forma de tablas y el resultado final sigue siendo tablas, ¿no? Con lo cual me permite anidar luego nuevas operaciones a partir de ahí, ¿vale? Bueno, aquí una serie de conceptos que hemos ido definiendo, que íbamos a manejar. Este concepto de cuándo dos relaciones son compatibles, que hay ciertos operadores de álgebra relacional que lo van a necesitar, ¿vale? Y aquí pues se resumen con los 8 operadores. Fijaros, solamente con 8 operadores es capaz de montar todo el sistema de consultas que nosotros estamos utilizando actualmente. Bueno, a lo largo de la presentación, varias veces Armando ha dicho, dices Dani, si podíamos explicar la penúltima pregunta del cuestionario. Vale, me lo dejo para el final. Decía que Armando ha comentado en varias ocasiones el problema de la división, que era uno de los operadores, a él le resultaba antipático. Bueno, realmente es que la división pues luego no ha tenido una implementación real, ¿no? Es para resolver unos problemas muy concretos que parece que no se terminan de entender bien desde el punto de vista de la división y sí que se entienden mejor utilizando otros operadores. Por eso nosotros no lo vamos a dejar ni siquiera para la próxima clase, directamente no lo vamos a trabajar, ¿vale? Y todo esto terminaba al final con una propuesta de ejercicios, que es la mejor forma de ver cómo funciona la álgebra relacional. Utilizar ejercicios reales para ir viendo poco a poco cómo se aplican los operadores. Entonces nosotros vamos a trabajar en concreto con esta base de datos. Fijaros, siempre os digo, antes de hacer cualquier cosa con un esquema de base de datos, cualquier problema que se os plantee, pues os recomiendo que perdáis estos 4 o 5 minutitos intentando entender qué es lo que se representa. Esto nos va a ayudar muchísimo a resolver luego a partir de aquí problemas, consultas. En este esquema que veis, pues como veis, tenemos ciertas entidades como el periódico, equipo, ¿vale? Tenemos aquí periodista, tenemos partidos, y tenemos Badegorra, que es una relación que existe entre periodista y partido. Bueno, en este esquema lo que estamos representando es que hay periódicos, medios de comunicación, que tienen una serie de periodistas que acuden a cubrir las noticias de un determinado partido del deporte que queráis, ¿vale? Entonces tenemos aquí la información de los partidos. Fijaros que los partidos tienen como clave primaria la fecha y el equipo local que acoge ese partido, ¿vale? Eso quiere decir que en una determinada fecha y con un determinado equipo local pues solamente podemos encontrar un partido. Pero a su vez el partido asocia también al equipo visitante, ¿no? De tal manera que puedo ir a equipo y encontrar información sobre tanto el equipo local como el equipo visitante. Fijaros, el partido, como tiene 2 claves ajenas que van a la misma tabla, son 2 atributos diferentes, ¿vale? En cada partido pues habrá un equipo que es el local y otro diferente que es el visitante, y cada uno se asocia con su clave ajena. ¿De acuerdo? Bueno, luego en periodista veis que los periodistas pertenecen a un determinado periódico.
trabajan para un determinado periódico, ¿vale? Que es su clave ajena. Y además tienen como otra clave ajena, tienen al equipo. Es decir, un periodista tiene un equipo del cual es simpatizante, ¿eh? Lo cual no quiere decir que tenga que acudir a los partidos del equipo en el que él es simpatizante, puede acudir a cualquier partido, ¿eh? Pero digamos que pues hay equipos, hay periodistas, perdón, que se les conoce una cierta afición con un determinado equipo, ¿eh? Como veis, es la alternativa, con lo cual aquí en esta base de datos cualquier periodista debe de tener obligatoriamente un equipo asociado. Y por último, la tabla Badegorra, como veis, tiene una clave compuesta de 3 atributos, pero que en realidad son 2 claves ajenas. Una que sería la del DNI, ¿vale?, que me lleva hacia el periodista, y otra que es fecha y local, que me lleva a partido. Y aquí es donde yo reflejo que un determinado periodista acude a cubrir la crónica de un determinado partido, lo que nosotros hemos llamado aquí Badegorra, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a ver cómo se construye en álgebra relacional estas consultas, donde pues, partiremos siempre de un enunciado, ¿vale? En este caso, el enunciado es muy sencillo, que quieren consultar cuáles son los partidos conocidos, es decir, qué partidos hay en mi base de datos. Bueno, como ha dicho Armando en su introducción, para esto simplemente nombrando el nombre de la tabla, ¿vale? Simplemente poniéndola y ya está. Lo que haría alguien que interprete la álgebra relacional sería, pues, partiríamos de nada y al nombrar la tabla correspondiente, lo que hace es volcar todo lo que contiene esta tabla, es decir, pues fecha, local y visitante, que son los 3 atributos que contiene la tabla, ¿vale? Esto es lo que sería equivalente a hacer en SQL un select asterisco from partidos, ¿de acuerdo? Fijaros que si me pide no ya toda la tabla de los partidos, sino algún atributo en concreto, pues lo que tendríamos que hacer es primero nombrar la tabla de la cual voy a sacar esa información y luego proyecto. Os recuerdo que la proyección se representaba con estos corchetes, ¿vale? Y pondríamos dentro pues todo aquello que queremos proyectar, es decir, lo que queremos sacar finalmente. Fijaros que esto secuencialmente, el intérprete de álgebra relacional pues partiría de 0, conjunto vacío. Al leer esto, lo que hace es volcar toda la información de los partidos, pero a partir de aquí proyecta quedándome únicamente con la fecha. Esto en SQL sería equivalente a hacer un select fecha from partidos, ¿vale? Seguimos, ¿no? Supongo que todo hasta aquí bien. Si hay alguien que tiene alguna pega, que me pare inmediatamente por el chat, ¿vale? Y si no le hago caso, estáis habilitados también para abrir el micro en un momento determinado y decírmelo. ¿Qué pasa si, además de filtrar en columnas, quiero también filtrar en filas? Fijaros este ejercicio donde me pide fecha y el equipo local de los partidos, es decir, no quiere toda la información, sino solamente la fecha y el local. Del Hércules como visitante, no me vale cualquier equipo visitante, sino tiene que ser el Hércules. Ya tengo que poner además también un filtro por filas, no solamente por columnas. Bueno, pues hemos visto que hay un operador, que es el operador de selección, que se representa con el donde. Fijaros, una traducción del where que vosotros utilizáis habitualmente en SQL. Entonces pondríamos primero la tabla de la cual voy a sacar la información, partidos. A partir de aquí, fijaros, el intérprete volcaría toda esta información. ¿Dónde pondríamos el primer filtro? Visitante igual a Hércules. Esto igual que lo hacéis en SQL. Fijaros que después de esto el sistema sigue respondiendo con las mismas columnas, fecha local y visitante de partido, pero ya ha restringido las filas. No vale ya cualquier fila, sino aquellas únicamente que tienen el valor Hércules. Y a partir de aquí, proyecto, fecha y local, ¿vale? Con lo cual al final
lo que queda es esto de aquí. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto en SQL? Bueno, pues select fecha local from partidos igual visitante igual a Hércules. Fijaros cómo existe mucha analogía, ¿no? Como la proyección corresponde a esta parte de la select, el dónde, fijaros claramente, la traducción del from, ¿vale? Perdón, del where, ¿vale? Y el from, ¿vale? Que simplemente, pues en este caso, sería donde estoy colocando el nombre de la tabla. ¿De acuerdo? Seguimos. Ojo con el orden en el que ponemos los operadores. Como hemos hablado, álgebra relacional es un lenguaje que va ejecutando instrucción a instrucción, ¿vale? Dentro de una misma sentencia va ejecutando parte a parte. Y además, en el orden en el que lo escribo, siempre de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Fijaros, lo primero que hace el sistema, en este caso, sería volcar la tabla partidos, ¿de acuerdo? Sacaría toda la información, ¿vale? A partir de aquí proyectamos fecha local, con lo cual lo que obtengo finalmente ya no es la tabla partidos, es un subconjunto, pero donde ya solamente tengo la columna fecha y la columna local. Si yo a partir de aquí intento aplicar otro operador de álgebra relacional, en este caso la selección, donde visitante igual a Hércules, fijaros que la columna visitante no existe ya en lo que tengo aquí, ¿vale? Aquí ya solamente tengo fecha y local. Por lo tanto, esto no se puede aplicar, ¿de acuerdo? Esto en SQL no es problema, porque en SQL no funciona así. En SQL se lee la instrucción completa y a partir de aquí el sistema va ejecutando por las diferentes partes conforme él lo interpreta. Pero en álgebra relacional no. En álgebra relacional iría siempre operador a operador. De tal manera que esto nunca podría ejecutarse. Vamos con otro ejercicio. En este caso, fecha y local. Fecha y equipo local de los partidos del Hércules como visitante posteriores a diciembre de 2002. ¿Vale? Bueno, aquí hay dos filtros para filtrar filas. El primero, que el visitante sea el Hércules. Segundo, que la fecha pues, sea mayor del 31 de diciembre de 2002. Bueno, aquí tenéis una posible solución, que sería factible. ¿Vale? Partimos primero, como la información sigue saliendo toda de la tabla de partidos, bueno, pues cogemos los partidos, aplicamos un primer filtro, donde visitante igual a Hércules, ¿vale? Ahora filtramos en vertical, sacamos la fecha y local. Fijaros que a esta altura el intérprete me habrá dado todos los partidos del visitante Hércules, pero sacando únicamente información de fecha y local. Si ahora quiero filtrar porque la fecha sea mayor que un determinado valor, pues lo puedo hacer, porque en este caso la columna fecha sigue estando en la proyección. Entonces esto pues, sería una forma de solucionarlo, ¿vale? Pero no sería la única. En lugar de hacer una doble selección, perfectamente podríamos haberlo agrupado todo en la primera selección. ¿Cómo? Utilizando un operador lógico, el operador I, que sería el AND de SQL, ¿verdad? O un operador OR, etcétera. En este caso, pues fijaros, partidos, sacamos todos los partidos, donde visitante igual a Hércules y fecha mayor que 31 del 12. Entonces ya hemos filtrado todos esos partidos como yo quería, finalmente proyecto la fecha y el local. Como es la proyección, suele ser interesante dejarla para el final, porque siempre podemos necesitar a lo mejor alguna de las columnas para hacer filtros intermedios. Entonces, bueno, yo puedo ir arrastrando todas las columnas y si finalmente solamente me piden la fecha y el local, pues lo último que hago es esa proyección, ¿vale? Por regla general, veremos que hay casos donde no, que es obligatorio por necesidades de crear relaciones compatibles, pues hay veces que es necesario
hacer la proyección antes. Bien, ¿cómo va todo? Venga, dadme un poco de feedback, a ver si vais entendiendo todo bien, si tenéis alguna pega. Bueno, pues aquí tenemos una serie de ejercicios que podemos ir pensando: nombre de los equipos y ciudad donde residen, ciudad de los periódicos con más de 100.000 lectores, nombre de los equipos de ciudades con periódicos con más de 100.000 lectores, ¿vale? Aquí veréis que en todos estos ejercicios voy a necesitar trabajar con más de una tabla, ¿eh? No me vale trabajar solamente con una, y entonces pues vamos a ver cómo podemos trabajar utilizando más de una tabla. Porque fijaros que si dice nombre de los equipos y ciudad donde residen, bueno, aquí sí que tengo el nombre y la ciudad, ¿vale? Pero habrá ciertas preguntas que nosotros vayamos a necesitar relacionar con otras tablas, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo un poco cómo iríamos trabajando con todo esto. Os recuerdo que hay una serie de operadores que nos sirven para, de alguna manera, trabajar con más de una tabla. Y algunos de ellos requieren que las tablas sean compatibles. Las relaciones con las que yo parto tienen que ser compatibles, ¿vale? Es el caso de la intersección, de la unión, la diferencia, o al menos que existan algunos atributos comunes. Es el caso de la concatenación natural, ¿de acuerdo? Os recuerdo también que algunas operaciones se pueden realizar utilizando una secuencia de otras operaciones, de operadores básicos. Es el caso de la intersección o de la concatenación natural, que se puede sustituir por un producto cartesiano y a continuación una selección, ¿vale? También es importante que conozcamos que hay una serie de operadores que cumplen la propiedad conmutativa y asociativa, otros no, ¿eh? Estamos hablando que sí las cumplen la intersección, la unión, el producto cartesiano y la concatenación natural, ¿vale? Bien, entonces vamos a empezar a trabajar ya consultas que requieren más de una tabla, más de una relación. Como esta de aquí. Dice nombre de equipos sin partidos como local, ¿vale? Es decir, me voy aquí al esquema y quiero sacar el nombre de los equipos, pero que no aparecen dentro de la relación partidos como equipo local. Bueno, pues para resolver esta consulta, que a priori puede resultar un poquitín compleja, fijaros que en álgebra relacional es bastante sencillo, ¿vale? Perdona, José, no te había contestado. En la concatenación nosotros ponemos el infinito, sí, efectivamente, ¿vale? Que es la manera más cómoda de representarlo. Aunque oficialmente, digamos, estrictamente sería ese infinito con las puntas chafadas, nosotros, pues para poder trabajar con el ordenador es más fácil utilizar el carácter del infinito. Bueno, entonces os decía, digo que esto es una consulta que a priori podría resultar compleja, pero si pensamos en conjuntos, al final las relaciones son conjuntos, es muy fácil de resolver, porque yo estoy pensando en nombres de equipo, ¿vale? Es decir, que están en esta tabla, pero que no están en esta de aquí, ¿vale? Que no están en la columna local de partidos. Con lo cual, esto es tan fácil como sacar, por un lado, los nombres de los equipos y, por otro lado, los nombres de los equipos locales de la tabla de partido. Fijaros que hemos dicho que local es una clave ajena que me lleva directamente a equipo, y en equipo la clave primero es el nombre. Luego, cuando estamos hablando de local, este atributo realmente corresponde con un nombre de equipo, ¿vale? Una de las cosas que me pedía la diferencia, que es el operador que yo puedo hacer para restar la información que hay entre dos conjuntos. Fijaros que la diferencia lo que hace es coge todos estos nombres de aquí
y resta, elimina a aquellos que aparecen también en este listado. Bueno, pues os recuerdo que la diferencia era de esos operadores que necesitaba que las relaciones fueran compatibles, es decir, debían tener el mismo número de columnas, a ambos lados, y además estar definidas sobre los mismos dominios, ¿vale? En este caso, pues tengo la columna nombre aquí, definido sobre el nombre de los equipos. Aquí también tengo una única columna que es local, definida sobre los nombres de los equipos también, ¿vale? Solamente me falta una cosa, porque tal y como lo tengo escrito, esto no funcionaría. Fijaros, esto lo que haría es, primero, saca toda la información de equipo, el nombre y ciudad. Filtra por la columna nombre, es decir, solamente me quedo ya con la columna nombre de los equipos. A continuación hago la diferencia con partidos. Ojo, siempre ejecutamos de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, cuando llego aquí, lo que vuelvo a tener en partidos es fecha, local y visitante. Tengo todos los atributos de la tabla partido. Y a continuación, después de esto, es cuando yo hago la proyección. Pero la diferencia se ha efectuado antes de esta proyección. Esto lo que significa que cuando llego a este punto, antes de ejecutar la parte de local, cuando llego a este punto, esto de aquí y esto, que son los dos operandos de la diferencia, no son compatibles. Efectivamente, David, el problema es que falta paréntesis aquí, ¿vale? Para que realmente se pueda hacer, tengo que colocar este paréntesis, porque con esto me estoy asegurando de que antes de la diferencia, previamente, yo he efectuado esta proyección. Con lo cual, fijaros que, tal y como actúa álgebra relacional, primero se ejecuta lo que está dentro de los paréntesis, ¿vale? Y lo deja ahí pendiente. Es decir, primero haríamos partido, proyectamos el local, con lo cual aquí ya tengo un conjunto de partido local, ¿vale? Aquí luego haría el sistema, empezaría trabajando el hipotético sistema que interprete álgebra relacional, ¿vale? Haría primero, volcaría la información del equipo y obtendría aquí solamente nombres de equipo. Y ahora sí, nombres de equipo y nombres de equipo, porque os recuerdo que la columna local al final hacía referencia a nombres de equipo, pues al final se puede hacer la diferencia entre ellos. El resultado sería pues todos aquellos nombres que están aquí y que no están aquí. Es decir, nombres de equipos que no aparecen como locales en partidos. Bueno, esto fijaros que en SQL se hace de una manera muy parecida. Lo que pasa es que en lugar de utilizar directamente la diferencia, pues utilizamos el operador NOT-IN. Pero al fin y al cabo lo que está haciendo es una diferencia, ¿vale? Es decir, saco todos los nombres de la select grande, de la externa, que no están en la select inferior, que de nuevo son pues la columna local de la tabla de partidos. ¿Vale? Entonces, como veis, el NOT-IN es una forma de implementar la diferencia. En algunas versiones de SQL también existe el operador diferencia, ¿vale? Pero es poco utilizado porque realmente el NOT-IN está haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Además que el NOT-IN tiene también la posibilidad de no ponerle el NOT y trabajar directamente con un IN que nos sirve para otras cosas. ¿Vale? Bueno, preguntaba antes, Germán, que cómo se puede relacionar una tabla consigo misma. Bueno, sí, la tengo que volver a nombrar. Lo único es que utilizaremos los alias, que por eso antes los hemos definido como conceptos básicos. ¿Vale? Yo puedo definir una serie de alias al principio, de nombres alternativos. Por ejemplo, si tuviera que utilizar aquí equipo y aquí equipo otra vez, es un lío, ¿no? Porque nombro dos veces la misma tabla, no sabría cuál referirme de las dos. Entonces yo podría hacer previamente definir un alias, por ejemplo, E1 y otro alias E2 para equipo, y a continuación referirme a ellos como E1 nombre menos E2 nombre, por ejemplo. ¿Vale? Sé que tanto E1 como E2 hacen referencia a equipo, pero a la hora de construir la instrucción me resulta más fácil. Exactamente igual que haríamos en SQL. ¿Vale? Bien, seguimos. Sí me puedo referir a la misma tabla con el mismo alias, pero es que no tendría demasiado sentido, porque si lo hago, vuelvo a liarme otra vez. No sé
a cuál de las dos partes me estoy refiriendo. ¿Vale? Tened en cuenta que cuando utilizo la misma tabla como operador, como operando de un mismo operador, en las dos partes, ¿no? A izquierda y a derecha del operador, lo que ocurre es que seguramente luego voy a querer poner filtros que afecten a la parte de la izquierda o a la parte de la derecha. Ya veréis ejercicios sobre esto. Entonces, cuando pongo esos filtros me interesa distinguir si me estoy refiriendo al equipo de la izquierda o al equipo de la derecha. Por eso es por lo que no interesa poner el mismo alias, todo lo contrario. ¿Vale? Bien. Bueno, a veces, y va a ser muchas veces, porque quizá de todos los operadores de álgebra relacional, el que más vais a utilizar siempre va a ser, con diferencia, la concatenación natural. Entonces, a veces, como os digo, pues es necesario para poder relacionar elementos de diferentes tablas. La concatenación natural es un operador muy potente, como os ha contado antes Armando, que nos permite enlazar elementos de una tabla con elementos de otra tabla, y además de una forma casi automática, porque, como os decía Armando, la concatenación natural, que en el fondo es el join que vosotros habéis trabajado en SQL, pero no un join cualquiera, es un join natural. El join natural se diferencia del otro en el que no hace falta decirle por qué columnas se va a producir un enlace, sino que este enlace se va a hacer automáticamente, ¿vale? Automáticamente, ¿por qué? Porque solamente con que haya dos columnas que se llamen igual, por ejemplo, perdón. Pero solamente con que haya dos columnas que se llamen igual, a ver, un momentito que voy a cambiar el color del puntero, que lo veamos bien. Vale, por ejemplo, aquí tengo el code en la tabla de profesor y tengo otra columna que se llama igual, la tabla de departamento. Fijaros que automáticamente, en el momento que encuentra dos columnas que se llaman igual, las va a vincular, ¿vale? No hace falta decirle aquí, como hacemos en el join de SQL, hay que hacer la concatenación sobre estas tablas, pero cuando coincide que profesor.code es igual a departamento.code. Aquí no nos hace falta, lo hace automáticamente. Tanto que el sistema lo detecta, hace el enlace de tal manera que solamente me va a relacionar, pues en este caso está con esta y está con esta, ¿vale? Como veis, este de aquí, como no encuentra enlace, pues desaparece, y entonces, pues automáticamente veis que me devuelve ya los elementos enlazados, me quita la columna sobrante, porque como él ya reconoce que code y code hacen referencia a lo mismo, pues solamente me coloca una columna code, ¿vale? Y me devuelve el resultado. Fijaros que se queda una consulta bastante limpia, ¿vale? Bueno, pues así vamos a poder enlazar muchas de las tablas para hacer, por ejemplo, pues esto que en SQL lo hacíamos de una manera un poquitín más elaborada, ¿no? Sacamos toda la información del profesor más la información del departamento, de la tabla profesor, de la tabla de departamento, where profesor.code igual a departamento.code. En este caso, fijaros que lo que estamos haciendo es aplicar un producto cartesiano, ¿vale? Y luego el where para enlazar correctamente las dos tablas. Hemos dicho antes que el operador este de la concatenación natural podía sustituirse, era equivalente precisamente a un producto cartesiano más un dónde. Bueno, pues aquí lo vemos, como en SQL lo podemos hacer de esta manera. O incluso también algunas versiones de SQL tienen este operador, el natural join. Es el join que nosotros hemos visto, pero que al aplicarle la palabra natural delante, pues ya sabe que no hace falta ponerle aquí la descripción de las tablas por las cuales quiero hacer el join. Automáticamente buscará, y en aquellos casos donde existan dos tablas que se llaman igual, perdón, dos columnas que se llaman igual, provocará ese enlace. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Bien?
Bueno, pues este operador que es tan potente a veces nos puede estorbar. ¿Cuándo nos puede estorbar? Pues como en este caso, donde resulta que hay más de una columna que se llaman igual. Aparte de la columna code, resulta que tengo otra que es la columna nom, que se llama igual, tanto la tabla como profesor como la tabla de departamento. Y si bien sí quiero que utilice code para provocar estos enlaces, pues resulta que no me interesa para nada que utilice nom, porque en este caso intentaría relacionar atributos, valores del atributo nom de profesor con valores del atributo nom de departamento. ¿Qué quiere decir esto? Que esto al final no me devolvería nada, porque el enlace del natural join aquí no estaría buscando únicamente LSI con LSI, sino estaría buscando PEP LSI con LSI PEP. Y esto aquí no lo va a encontrar, ¿vale? Con lo cual, aquí no provocaría nada. Entonces, como veis, habrá ciertos casos en los que, o bien porque no existan dos atributos que se llaman igual, o bien porque existe más de un atributo que se llama igual y no todos me interesa enlazarlos, pues fijaros que en esos casos no puedo utilizar la concatenación natural. ¿Qué haría entonces? Pues como hemos dicho antes, pues metemos el producto cartesiano y el dónde, ¿vale? Y ya está. ¿De acuerdo? Bien. Entonces veis, por ejemplo, pues como en este caso, que tengo el nom y el nom, la concatenación natural no me funcionaría, y entonces, pues directamente lo hago de esta manera. Es bastante más largo, ¿vale? Pero bueno, también está claro. Primero hago el producto cartesiano de las dos tablas, luego filtro por aquellas condiciones de enlace. Fijaros que el producto cartesiano me da todo con todo, ¿vale? Al filtrar aquí por el code ya me relaciona únicamente los que tienen aquí un determinado valor con su valor correspondiente, y a partir de aquí ya proyecto y me quedo con lo que me interesa. ¿Vale? Bien, fijaros también que el orden de la concatenación puede ser importante, porque de nuevo todo se ejecuta de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que si yo intento lanzar esto, fijaros aquí tengo las tablas, peatón, coche y atropello, que es una tabla que me relaciona con una clave ajena. Al final, DNIMAT es una clave ajena. Esto que apunta al peatón y esto de aquí que apunta al coche, ¿vale? Con lo cual, pues simplemente si hago un natural join, ¿vale? Con peatón y atropello, la concatenación natural pues va a funcionar porque tengo aquí una columna DNI que se va a relacionar con esta columna DNI. A continuación tendré como resultado las columnas DNI, nombre, edad y matrícula. La DNI ya no, porque no hace falta repetirla. Y a esto ahora le puedo hacer una concatenación con coche, porque esa matrícula ya podría relacionarse con esta de aquí. Lo cual esto funciona, ¿verdad? Lo mismo pasa con atropello, peatón y coche. Atropello lo puedo concatenar con peatón porque hay atributos comunes, ¿vale? Y el resultado, que ya sería la concatenación de todo, es decir, tendríamos ya DNI, nombre, edad y matrícula, más, pues lo puedo concatenar con coche, ¿de acuerdo? No funcionaría esto de aquí. ¿Por qué? Porque peatón y coche, si lo primero que yo intento hacer es la concatenación entre peatón y coche, pues peatón y coche no tienen nada común. Precisamente lo que relaciona es atropello y lo he dejado para el final, con lo cual ya esta parte no se podría realizar, con lo cual esto no funcionaría, ¿vale? Entonces, siempre respetar el orden. Esto es muy importante porque no estamos acostumbrados a hacerlo en SQL, porque en SQL la sentencia se interpreta toda de golpe, aquí no, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que cómo vamos construyendo la instrucción, siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí tenéis otra vez el ejemplo de la concatenación natural. Y bueno, pues hasta aquí la parte de introducción
a los ejercicios de álgebra relacional. Espero que más o menos esto lo hayáis entendido, ¿vale? Decidme por aquí si habéis tenido alguna pega con algo, ¿eh? Y voy a ir cargando los ejercicios, ¿vale? Os voy a ir proponiendo ejercicios para que los vayamos haciendo y mientras voy a prepararme también para contestarte a la pregunta que me habíais hecho antes de la penúltima cuestión del cuestionario, ¿vale? Voy a poneros la siguiente presentación. Dices en la diapositiva 28. En la primera concatenación, fijaros, si yo utilizo peatón y atropello, al final, al concatenar, tendríamos todos los atributos de peatón más todos los atributos de atropello, pero eliminando precisamente el común, ¿vale? En este caso, el DNI. Por lo tanto, tendríamos tenemos DNI, nombre, edad y matrícula. Eliminamos el segundo DNI, ¿vale? Y luego, a partir de aquí, cuando concateno la segunda vez, pues en este caso lo haríamos a través de matrícula. Luego matrícula no lo volvemos a poner, pero añadimos marca y modelo, ¿vale? Luego el resultado final sería DNI, nombre, edad, matrícula, marca y modelo. A ver, la cuestión de Dani dice, utilizando terminología informal de tabla y fila, la diferencia entre dos tablas R y S produce otra tabla. Sí, esto es así. El operador diferencia, cuando hablamos de relaciones, hemos dicho que todos los operadores de álgebra relacional parten de relaciones y devuelven como resultado una nueva relación. Son lenguajes cerrados, se llaman, porque partes de una estructura, que en este caso son relaciones, son conjuntos, y lo que devuelve al final vuelve a ser otro conjunto, ¿vale? Por eso al decir en el cuestionario que utilizando la terminología informal de tabla, ¿por qué dice terminología informal? Porque realmente el formalismo del modelo relacional habla de relaciones. Lo que pasa es que nosotros lo representamos en forma de tabla y hemos dicho que podemos hablar indistintamente de relación y de tabla como si fuera lo mismo. Lo que pasa es que la tabla es más bien el término informal. Entonces, hablando de manera informal, pues si antes decíamos que de dos relaciones al operar obteníamos una nueva relación, pues podemos decir de manera informal que de dos tablas al operarlas obtenemos una nueva tabla. Lo cual es muy útil porque nos permite encadenar una operación con otra, si no, no podríamos volver a encadenar, no podríamos volver a utilizar el resultado de una operación como entrada para una nueva operación. ¿Vale, Dani? ¿Está claro entonces? Vale, era esa la pregunta que me habéis hecho antes, que lo he perdido aquí en el chat, sobre el cuestionario. O si habéis tenido alguna... Vale, perfecto. Si habéis tenido alguna duda del cuestionario, la podéis enviar por aquí. Bueno, pues venga, vamos entonces a pasar al taller de los ejercicios. Bueno, pues nada, bueno, ya lo tenéis ahí compartido, estará cargando ya. Bueno, vamos a continuar con el mismo esquema que hemos utilizado antes para los ejemplos, que es este del periodismo deportivo, ¿vale? Hemos estado viendo ya algunos de estos ejercicios. Voy a ir rápido porque, como los hemos visto anteriormente, no me voy a parar en ellos. Simplemente pues, recordaros cómo era esto de los partidos conocidos, que simplemente consistía en volcar el nombre de la tabla y ya está. Si lo que me pide son fechas de los partidos conocidos, bueno, pues como tenemos la fecha, en este caso, tendríamos aquí
la tabla de partidos, ¿vale? Tengo la fecha, pues sería volcar la tabla de partidos, pero proyectando después la fecha, ¿no? Fecha y equipos local y visitante de los partidos conocidos. Bueno, partidos conocidos sigue centrándose en la tabla de partidos, como me pide la fecha, y el local y el visitante realmente lo que me está pidiendo es todo lo que tiene la tabla de partidos. Por lo tanto, pues cualquiera de estas dos serían válidas, ¿vale? Partidos proyectando fecha local visitante y partidos solos. Fecha y equipos locales de los partidos del Hércules como visitante. Bueno, pues esto es lo que me pide, ¿vale? Pero además voy a necesitar visitante para hacer la condición de búsqueda, ¿eh? Luego realmente esto es lo que tiene que ir a la proyección, estos dos de aquí, y esto es lo que se iría con el dónde. Bueno, pues partido, donde visitante igual a Hércules, proyectamos fecha y local. ¿Alguien me sabría decir por qué este de aquí está mal? Efectivamente, Luis, es por el tema del orden. Fijaros que si yo lo dejo así, ¿cómo trabajaría álgebra relacional? Primero volcaría toda la información de los partidos, ¿vale? Perfecto. Ahora proyecto fecha y local. Luego fijaros que el resultado de esto ya solo tiene una fecha y un local. O sea, ya no es la tabla original, ya no es la tabla partido que tenía todo. Ahora es una nueva tabla, una tabla que ha aparecido a partir de aquí, que solo tiene fecha y local. Por lo tanto, cuando yo le aplico el dónde y hago una búsqueda por visitante igual a Hércules, esta columna visitante no la va a encontrar. Por lo tanto, esto no va a funcionar. Si lo hago en el orden correcto, primero hago la selección, ¿vale? Donde aquí ya me quedo con partidos solamente que el visitante haya sido el Hércules, pero aquí aún tengo todas las columnas de partidos, con lo cual ahora ya proyecto la fecha y el local y ya tengo el resultado. ¿Por qué no está la columna de visitante aquí, Iván? Me preguntas. No está porque he proyectado fecha y local. Al proyectar solamente me quedo con estas columnas. La proyección precisamente... A ver, dime entonces, Iván. Ah, vale, vale. Efectivamente, que era tu respuesta. Vale, correcto. De acuerdo, muy bien. Vale, vamos al siguiente ejercicio. Fecha y equipos locales de los partidos del Hércules como visitante posteriores a diciembre de 2002. Bueno, en este caso, esto ya también es de lo que hemos visto antes. Estamos buscando mostrar la fecha, el equipo local y haber una condición del dónde que se va a aplicar sobre la fecha y otra condición del dónde que se va a aplicar sobre el visitante. Pues nada, perfecto. Cualquiera de estas dos es válida, ¿eh? Donde visitante igual a Hércules, proyecto y luego al donde visitante igual a Hércules y donde fecha tal, ¿vale? Es decir, en este caso utilizo la conectiva lógica AND, el I, para hacerlo dentro del donde y luego proyecto. Fijaros que aquí no he tenido problema al proyectar por aquí en medio. ¿Por qué? Porque yo, como estoy preguntando por la fecha aquí en el donde, en el segundo donde, la fecha sí que está dentro de la proyección. En este caso no he tenido problema. Aún así, yo creo que queda mucho más limpio el B que el A, ¿vale? No necesito repetir dos veces el operador donde, sino que una vez que lo hago, le aplico la conectiva lógica, ¿vale? Y ya lo tengo con las dos condiciones. Y luego finalmente proyecto. ¿Vale? Venga, os voy a dejar 3 minutitos para que penséis cómo se resolverían el 2, 3 y 4. ¿El formato de fecha puede ser distinto? No. Vamos a ver, en todas las fechas que nosotros trabajemos dentro de la base de datos, si yo quiero
utilizarlas para concatenar o para filtrar, se declaran en formato tipo fecha. Lo que pasa es que álgebra relacional no está formalizado en ese sentido como SQL. En SQL hay un patrón, que siempre es pues los 4 dígitos primeros para el año, luego una barra, luego los 2 del mes, luego los 2 del día, etcétera. Bueno, pues aquí en realidad ese formalismo no existe. Si te refieres a si tú puedes poner el formato de otra manera, bueno, pues efectivamente no pasa nada. Lo que sí que tenemos que tener claro es que sea cual sea el formato que hayamos elegido, tiene que ser compatible. Es decir, si luego al final voy a utilizar la fecha de los partidos para enlazarla con la fecha de los Badegorra, pues el formato de aquí y de aquí debe ser el mismo. Entonces, pues para eso simplemente cuando yo defino la tabla, habré definido que esto pertenece al dominio de las fechas, ¿vale? Y este dominio de las fechas pues tiene que ser el mismo que habré colocado aquí, ¿vale? Que pertenece también al dominio de las fechas. Es decir, el tipo de dato debe ser el mismo, ¿vale? Pero ya os digo, como álgebra relacional pues no está definido formalmente hasta ese punto, pues nosotros pues al final podemos utilizar uno, el que se nos ocurra, pero siempre utilizar el mismo, ¿vale? No sé si contesto a tu pregunta, Santiago. Bueno, vamos al primero de los ejercicios. Dice, ciudades que tienen periódico y equipo, ¿vale? Lo primero que tengo que ver es de dónde voy a sacar la información. Vale, Álvaro, eso, pero le falta algo al final. Porque solamente me piden las ciudades que tienen periódico y equipo. No me pide el resto de los atributos. Luego faltaría proyectar, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, es importante que veamos de dónde sale la información. Ciudades que tienen periódico y equipo se refiere a que yo voy a encontrarme con la misma ciudad en la tabla de periódico y en la tabla de equipo, ¿vale? Esto hay varias formas de sacarlo. Una, pues como ha propuesto Álvaro, hacer, si hago una concatenación entre periódico y equipo, evidentemente se va a poder concatenar por aquellos valores de ciudad que coinciden en periódico y equipo. Si luego, además de esa concatenación, proyecto ciudad, pues ya lo tengo, ¿vale? Esa sería una solución, pero no es la única. Podemos pensar también en forma de conjuntos. Es decir, si yo tengo un conjunto con todas las ciudades de los equipos y tengo otro conjunto tengo otro conjunto con todas las ciudades de los periódicos, si hago una intersección entre estos dos conjuntos, ¿vale? Tendré pues aquellos casos que coinciden con uno y con otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, como veis, hay diferentes formas de resolver. Por ejemplo, aquí tenéis la solución que proponía Álvaro, ¿vale? Con un join, el natural join entre equipo y periódico, ¿vale? Proyectando la ciudad, la concatenación natural, ¿vale? La versión de la concatenación natural, pero que en lugar de con la concatenación lo hacemos utilizando, en este caso, el producto cartesiano, ¿vale? Es decir, periódico por equipo, aquí haríamos todas las combinaciones y ahora lo que pido es que la ciudad del periódico sea igual a la ciudad del equipo y proyecto el equipo y la ciudad. Otra versión, la que os he dicho, de la intersección. Os recuerdo que la intersección es de esos atributos, de esos operadores que necesita que sus operandos sean compatibles. Es decir, que yo tengo que proyectar todo lo que me estorbe de periódico y ciudad antes de hacer la intersección para poder llevarla a cabo. Con lo cual, me quedaría únicamente con ciudades de periódico y ciudades de equipo. Es importante en los paréntesis aquí.
y luego hago la intersección, ¿vale? ¿Cuántas tablas puedes utilizar en un mismo join? Solamente dos. Lo que tú puedes hacer son varios join consecutivos. Yo puedo hacer A, join, la tabla B, ¿vale? Y ahora el resultado de este, vuelvo a hacer un join con la tabla C. Realmente, primero lo que haría el sistema es esto, y luego a este resultado le hace el join con este de aquí. Y a partir de aquí yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Los operadores de álgebra relacional son unarios o binarios. Hay operadores sobre un operando y otros operadores que pueden ser sobre dos, pero no puede haber por más de dos, ¿vale? Lo que sí que puede es ir haciendo uno tras otro, ir encadenando. Bien, seguimos. Ciudades que tienen periódico o equipo. Vale, en este caso solo hay una forma de resolverlo. La única forma de resolverlo es si tengo, por un lado, todos los equipos, todas las ciudades de los periódicos, y por otro lado tengo todas las ciudades de los equipos. Si yo hago una unión de los conjuntos, al final tendré todas las ciudades que son de periódico y todas las ciudades que son de equipo, es decir, ciudades que tienen periódico o equipo, ¿vale? La unión. Entonces, esto es fácil, especialmente si el anterior se nos había ocurrido hacerlo a través de la intersección. Si se nos había ocurrido hacerlo con el join, pues entonces ya no es tan fácil, ¿vale? Con la concatenación natural llegar aquí tenemos que pensarlo, pero es verdad que solamente, en este caso solamente lo puedo resolver de esta forma, haciendo una unión de las dos relaciones, ¿de acuerdo? Recordar también la unión necesita operadores compatibles. Solamente lo hemos podido hacer porque aquí hemos sacado operandos compatibles, he dicho operadores, perdón. Aquí he sacado las ciudades de los periódicos, he limpiado todo lo que me estorba y aquí, dentro del paréntesis, he sacado ciudades de los equipos. Entonces ahora ya puedo aplicar el operador. Ciudades que tenían periódico pero no equipo. Bueno, pues una vez que ya resuelto el anterior, este también es más o menos sencillo. En lugar de la intersección, se trata de utilizar, en este caso, la diferencia, ¿vale? De nuevo tengo todos las ciudades de los periódicos, todas las ciudades de los equipos. Si hago la diferencia entre estos dos conjuntos, al final encontraré solamente los elementos que están aquí, pero que no están aquí. Por lo tanto, periódico ciudad menos equipo ciudad. ¿De acuerdo? Bien. Decidme a través del chat cómo va la cosa. ¿Nos vamos enterando bien? Bien, perfecto. Bueno, pues tenéis aquí 5 ejercicios más que os voy a dejar tiempo para que los penséis, ¿vale? Ahora sí que os voy a dar unos 10 minutitos y si queréis, dentro de 10 minutitos lo resolvemos todos juntos. No son difíciles, pero bueno, requiere un poco que hayáis entendido bien lo que hemos visto antes. Si tenéis alguna duda mientras lo vais resolviendo, me lo vais preguntando por el chat. Igualmente, cuando vayáis terminando los 5, ¿vale? Cuando terminéis los 5, pues me lo decís por aquí para que vaya teniendo un poco el feedback de cómo vais. ¿De acuerdo? Bien, voy a desconectar el micro mientras tanto, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, las voy resolviendo por aquí. Sé que aún no habéis terminado, pero supongo que habréis avanzado bastante y si no se nos come el tiempo, tampoco puedo dejaros mucho más. Así que vamos a ir resolviendo entre todos y si tenéis alguna duda de
de alguna solución de las que yo voy planteando, o si vosotros creéis en cualquier caso que se podría solucionar de otra manera, pues me lo planteáis, ¿eh? Intentamos ver entre todos, porque ya os digo que, bueno, esto igual que con SQL, al final no hay una solución única, hay varias soluciones que pueden dar el mismo resultado y que serían correctas. Pero también es verdad que hay soluciones que aparentemente podrían ser buenas, pero que tienen alguna pega. Por lo tanto, prefiero que si tenéis dudas me lo comentéis, ¿vale? Bueno, el primer caso, DNI, nombre de los periodistas sin estudios, esto no, tampoco tiene mayor importancia, ya que, bueno, el tema de periodistas sin estudios, aquí os aconseja que lo hagáis utilizando esta forma. Sabéis que esto en SQL no es así, porque en SQL tenemos precisamente un operador que es el is null, ¿vale? Para averiguar si algo no tiene valor. Pero esto en álgebra relacional no está implementado. Bueno, comillas simples o dobles aquí da igual, José, porque esto, ya os digo, si fuera SQL serían comillas simples, pero aquí nos da igual, ¿vale? Simplemente que lo recojamos como que es una cadena vacía, ¿de acuerdo? Y en este caso, bueno, pues son periodistas, pues los periodistas, el nombre de los periodistas lo vamos a encontrar aquí, ¿vale? Los estudios también, ¿eh? Por lo tanto, sería, bueno, y el DNI, ¿vale? DNI, nombre, y los estudios que son los que tienen que ser iguales a la cadena vacía. Con lo cual, pues simplemente haciendo primero una selección donde estudios igual a la cadena vacía y luego proyectando el nombre y el DNI, tendríamos de sobra. ¿De acuerdo? Bien, en este caso no tiene mayor problema. Bueno, este de aquí es posible que se haya costado un poco, ¿vale? Porque fijaros que habla de periódicos en los que ningún periodista tiene estudios. Bueno, el nombre del periódico lo podemos sacar de aquí, directamente, de la tabla periodista. En este caso no nos hace falta enlazar con periódico, porque el nombre del periódico es la clave primaria, por lo tanto, la clave ajena que contiene la clave periodista. Es decir, para sacar la información de los periódicos directamente puedo utilizar la que aparece en la tabla periodista. Pero lo que ocurre es que en este caso yo tengo que buscar que sean periódicos en los que ninguno de sus periodistas tiene estudio. Ojo, no vale con que haya algún periodista que no tiene estudios, sino que ninguno de todos de sus periodistas tienen estudios. ¿Vale? Lo digo porque no me vale directamente con hacer una selección de la tabla de periodistas y decir dónde estudios es igual a cadena vacía y de ahí sacar el periódico. ¿Vale? Es decir, esto de aquí, vale, esto de aquí es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque esto simplemente devolvería un periódico donde hay un periodista que no tiene estudios. Pero nada me dice que este periódico no pueda tener otros periodistas que sí que tengan estudios, ¿vale? Entonces, no es así como se resuelve esto. Para poder resolver este tipo de cuestiones en las que se dice ningún caso, que no suceda en ningún caso, tal, ¿vale? Hay que utilizar la diferencia. ¿Por qué? Porque fijaros, yo podría sacar en un conjunto todos, podría sacar en un conjunto todos los periódicos, todos los que existan, ¿vale? Y en otro podría sacar los periódicos donde hay algún, fijaros que voy a preguntarme justo por lo contrario, alguno que tiene estudios. Si yo ahora hago la diferencia entre estos dos conjuntos, obtendré aquellos periódicos que no tienen periodistas con estudios, ningún periodista con estudios. ¿Entendéis?
¿vale? Es muy importante plantearlo de esta manera. ¿Vale? Entonces serían todos los periódicos. ¿De dónde los saco? Pues de la tabla de periódicos, ¿vale? Aquí obtengo toda la información de los periódicos. ¿De dónde saco algún periodista con estudios? De la tabla de periodistas, ¿vale? Busco que efectivamente que en estudios sea, en este caso, distinto a la cadena vacía. Pregunto por lo contrario. Y de aquí saco los periódicos. Por lo tanto, resto periódicos de un lado, resto periódicos de otro, y entonces obtendré justo la solución que busco. ¿Vale? Pues esta sería la solución. ¿Vale? Todos los periódicos de la tabla periódico, menos el segundo conjunto, que sería periodistas donde estudios es diferente a la cadena vacía, es decir, aquí saco que son periodistas que sí que tienen estudios, saco sus periódicos, por lo tanto ya sé que estos periódicos no son los que yo estoy buscando. Luego, todos los periódicos, menos aquellos que tienen algún periodista con estudios, me va a dar la solución al problema. ¿De acuerdo? Esto, bien, puede resultar un poco complicado al principio. Supongo que, no sé si alguno de vosotros lo había hecho bien. Si es así, decídmelo por aquí, ¿vale? Pero en cualquier caso, bueno, sepáis que una vez que lo he visto el patrón de cómo construirlo una vez, pues ya para todos los casos en los que aparezca esto de los que ningún caso tal, pues ya sabéis que se hace de esta manera, ¿vale? Serían todos menos los de algún caso. Bueno, el siguiente caso, DNI nombre de los periodistas que asisten a partidos de Hércules como local. Vale, en este caso no hay mucha complicación. Lo único que tengo que enlazar más de una tabla. ¿Por qué? Porque el DNI y el nombre de los periodistas lo tengo aquí. Bueno, es verdad que el DNI está en la tabla Badegorra, pero el nombre de los periodistas lo necesito sacar de periodista, ¿vale? De donde puedo sacar la información de a qué partidos asisten los periodistas es de la tabla Badegorra. Luego necesitaría, por un lado, Badegorra, por otro lado, necesito periodistas porque tengo que tener el nombre. Y que aparezca el Hércules como local, fijaros que como local está dentro de la clave ajena, pues lo puedo sacar de aquí. Por lo tanto, en realidad, con estas dos tablas tendría suficiente. ¿Puedo hacer la concatenación entre ellas? Pues sí, efectivamente, a través de DNI, ¿vale? Se puede hacer la concatenación entre las dos. Luego sería cuestión de hacer periodista concatenado con Badegorra, pongo las iniciales por no escribirlo todo, y pues ahora ya poner la condición correspondiente de que el local sea, es decir, con el donde local Hércules y finalmente proyectar lo que me pide, ¿vale? El DNI y el nombre. Ahora os lo pongo ya bien escrito para que lo copiéis bien si queréis, ¿vale? Sería así. Enlazo las dos tablas que me hacían falta, periodista Badegorra, luego, como la concatenación no tiene ningún problema, lo hacemos a través de este DNI y este DNI. Luego busco la condición de que el local sea igual a Hércules utilizando esta columna y proyecto tanto el DNI como el nombre. ¿Vale? Bien, seguimos. DNI y nombre de periodistas que escriben en el Información. Vale, en este caso pues tampoco es demasiado problema. Fijaros que DNI y nombre de periodista está aquí y el periódico en el que escriben está aquí. ¿Vale? Entonces, vale, ahora José, volvemos a las 7. Digo, aquí tengo el DNI, el nombre y el periódico en el que escriben. Por lo tanto, directamente, periodista, selección donde periódico igual a información, finalmente proyecto el DNI y el nombre. ¿Vale? Bueno, supongo que la 8 bien. Vuelvo a las 7, José. Si me pide el DNI y el nombre de los periodistas que asisten a partidos del Hércules como local, yo el DNI y el nombre de los periodistas lo tengo
en la tabla periodista, que asisten a los partidos, la relación de qué periodistas asisten a qué partidos la tengo en esta tabla, ¿vale? Que aquí tengo el DNI, ¿vale? Os recuerdo que esto es una clave ajena que me lleva a periodista y fecha y local es una clave ajena que me lleva a partido, ¿vale? Por lo tanto, yo con Badegorra y con periodista tengo de sobra. No me hace falta la tabla de partidos porque no hay ninguna información en partidos que no tenga ya en Badegorra para esta consulta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es concatenar periodista con Badegorra, así tengo los datos de los periodistas con los partidos a los que asiste, ¿vale? Y ya en Badegorra, fijaros que ya tengo el local igual a Hércules, que es el que yo quiero buscar. No me hace falta sacar partidos porque al fondo la columna local ya la tenía aquí. Entonces pongo la selección, ¿vale? Filtro que el local sea igual a Hércules y finalmente proyecto el DNI y el nombre. Se puede primero filtrar por local y después concatenar. Fíjate que si yo filtro Badegorra por local, ¿vale? O sea, lo que tú dices es, hago Badegorra, donde local igual a Hércules, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, al hacer el donde, efectivamente yo estoy filtrando, ya estoy quitándome de Badegorra, estoy quitándome aquellos que no son del Hércules. Pero resultado de esto sigo teniendo DNI, fecha y local, sigo teniendo los tres, ¿vale? Aquí tengo el DNI, tengo la fecha y tengo el local. Por lo tanto, tengo todas las columnas que yo necesito para seguir trabajando después. ¿eh? Por lo tanto, a partir de aquí, yo puedo concatenar, efectivamente, con periodista y sacar, proyectar el DNI y el nombre. Sí, sí, bueno, o también la solución que planteas, David, al revés también es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, en este caso no me hace falta los paréntesis, porque primero he hecho el dónde y luego la concatenación. Vale, perfecto. Bueno, José, la 7 la entiendes ya. ¿Seguimos avanzando? Perfecto. Venga. Bueno, por último, la 9. En realidad, la 9, fijaros que une las dos consultas anteriores. Es decir, si yo tengo por un lado el DNI y nombre de los periodistas que escriben en la información y por otro lado tengo el DNI y el nombre de los que asisten a partidos del Hércules como local, que son justo la 8 y la 7, pues una solución inmediata es utilizar una intersección entre estas dos, ¿vale? Tan sencillo, o sea, como cojo esto de aquí, intersecto con esto de aquí, ¿vale? Como en el fondo sería compatible porque por un lado tengo DNI y nombres de periodistas, por otro lado sigo teniendo también DNI y nombres de periodistas, pues entonces son perfectamente intersectables, puedo hacer la intersección entre ellas. Luego esta sería una solución muy fácil si previamente me habían preguntado la 7 y la 8. Pero hay otras, ¿vale? O sea, digamos que esta sería la solución inmediata, que ya os digo, simplemente es poner una detrás de otra. Eso sí, en el segundo caso, pues con los paréntesis, para que no me afecte el orden en el que se va ejecutando todo, ¿vale? Pero hay otra más sencilla, si tengo que empezar desde cero, que simplemente es hacer una concatenación, ¿vale? Entonces, de nuevo es periodista concatenado con Badegorra. Con esto tengo, a través del DNI, tengo los periodistas a qué partidos van. Como tengo periodista, pues puedo saber que escriben en el periódico de información, luego le pongo la condición de que sea el periódico igual a información al hacer la selección
Y también añado a la selección que el local sea el Hércules. Y de aquí saco el DNI y el nombre. ¿Vale? Bueno, José, ahora te contesto a la 8. Antes de eso, ¿alguna duda respecto a la 9? Bueno, pues a la pregunta de José respecto a la 8, a ver, dice, ¿podría ser la solución periódico, proyecto, periódico, entiendo que es el infinito, ¿no? Es la concatenación con periodista, periódico, donde periódico, información. Bueno, es que realmente tú puedes concatenar con el periódico, pero no te hace falta concatenar con periódico, porque en periódico no hay nada que no tengas ya en periodista. ¿Vale? Lo que pasa es que tú al concatenar no te libras de hacer la proyección. Porque cuando tú concatenas con periódico, tú de periódico sacas periódico, ciudad y lectores. Y a esto se le añades a lo que ya tienes en periodista, que es el DNI, el nombre, los estudios y el equipo. Por lo tanto, en tu solución, al final sigues teniendo que proyectar DNI y nombre para quitarte columnas que te estorban. Y por otra parte, has hecho una concatenación con la tabla de periódico que no sirve para nada. ¿Vale? Bueno, chicos, no sé si tenéis alguna duda más, podéis enviármela a través de tutoriales virtuales, pero ahora ya sí que tengo que cortaros porque tengo otra clase justo a las 11. Así que espero que os haya gustado la clase de hoy, que haya ido bien, y cualquier cuestión me la enviáis por tutorías virtuales, ¿vale? O cualquier cuestión de ejercicio que no hayáis entendido, cualquier cosa que os surja, y nos vemos la semana que viene en el mismo sitio. Venga, hasta luego, cuidaros mucho y cuidar también a vuestros familiares. Un abrazo.